Avui has vist un equip que t'ha agradat, estàs content amb el joc que ha desplegat l'equip a Riad? Gràcies. Bé, moltes gràcies, sí, contents. En general estem a una altra final, en un altre clàssic, era l'objectiu principal d'aquesta competició i ara doncs, primer a disfrutar, a gaudir d'aquesta final i a competir-la. En general crec que no hem fet un partit brillant, però hem fet un partit seriós, sobri i en molts moments l'equip ha estat bé. En pilota avui era difícil generar, ells amb aquella línia de 5 i anar saltant als centrals doncs és complicat, havíem d'atacar espais en el moment just. Bé, hem generat, no tantes com habitual, però en general hem fet un partit seriós, sobri i merescut d'estar a la final. Per tant, content, satisfet i això ens donarà moral i confiança pel diumenge. Èxits del partit. Sí. I la sensació que el migcamp ha pesat molt, o més que altres partits. Per què? Bé, jo crec que hem dominat molt, no sé quina possessió haurem tingut, però hem dominat, hem tingut la pilota, ens hem sentit bé, amb Gundo a la base, Frenkie també ens dona molta solvència i després quan surt Pedri tot s'aclara, no perd pilotes, et genera superioritats, es gira, ja troba última passada. Bé, crec que hem estat prou bé, Sergi també ha estat bé, Ferran venint al quadrat. Bé, hem tingut molt control i avui és el que requeria el partit. Osasuna buscava transicions, buscava joc directe, joc vertical i hem dominat. I sí que hem generat menys de lo normal, de lo habitual, però podíem haver sentenciat el partit abans. Crec que en línies generals hem fet un bon partit, no un partit excel·lent ni brillant, però un bon partit. Repetir o acostar-vos al nivell de joc desplegat a la final de fa un any contra el Real Madrid? Doncs tant de bo. Tant de bo en sortir, si no el millor, un dels millors partits des que estic al càrrec d'entrenador. Vam estar a un nivell espectacular. Vam fer un partidàs i tant de bo en surti. Crec que el Madrid arriba millor que l'any passat. Ahir els vaig veure molt forts, també a l'Atlètic de Madrid, va ser un gran partit. Però bé, intentarem dominar-lo, portar-lo al nostre terreny, jugar de tu a tu. Bé, no canviarem massa, buscarem la nostra personalitat per guanyar la final el diumenge. Estem molt motivats, molt contents, molt motivats, satisfets. Crec que avui és un pas endavant també en el joc i de moral i confiança. Primer a gaudir aquesta final i després a competir-la. Quan l'àrbitre ha xiulat al final era Lamine, que ha fet un partit que ha culminat amb el gol. M'agradaria que valoressis la seva actuació al partit d'avui. Bé, Lamine en pilota pràcticament ho fa tot bé, no perd pilotes, genera superioritats, busca passades a segon, tot ho fa amb sentit. La pena és que té 16 anys. Quan va al xoc o té un duel físic, doncs llavors te n'adones que té 16 anys i és una pena que no en tingui una mica més. Però bé, crec que és un futbolista cridat a ser molt important i a marcar diferències. A part del gol crec que ha estat molt bé en el joc, ho entén, com rep, com amaga. Realment estem davant d'un talent extraordinari. ¿Qué te hace ser optimista para el domingo? Dices que ayer viste muy bien al Madrid. ¿Qué argumentos tienes para pensar que el domingo se le puede ganar esta final al Real Madrid? Pues nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra el Madrid, nuestro equipo, nuestro bloque. Y creo que la prueba o el ejemplo que tenemos es la del año pasado, que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70 y creo que tuvimos la sensación de haber podido conseguir mucho más. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extra motivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol. Desde el día del Atlético de Madrid que no lo conseguíais, ¿cómo de importante es el hecho de que hayáis dejado la portería a cero de cara a la final y de cara a los próximos partidos? Gracias. Sí, también un punto importante, Creo que el equipo ha estado bien, aún así Osasuna ha podido marcar, ha tenido 2 ocasiones, recuerdo, claras, pero nosotros también. Al final es importante mantener la portería a cero para la confianza de la línea defensiva. Hemos dominado mucho hoy ante un muy buen rival, diría yo. Defensivamente son muy rocosos y cuesta generarles y hemos generado menos, pero hemos generado. Así que sí, un punto importante también la portería a cero, sí. Bueno, no sé si es que este futbolista hace falta motivarle o picarle, pero creo que ha vuelto a dar una de sus mejores versiones y ha sido un jugador diferencial en la recta final del partido, ¿no?
Sí, ha estado muy bien. Joao ha entrado muy bien. Pedri también. Pedri pues lo aclara todo, ¿no? Nos cambia un poco a lo que queremos jugar, marca diferencias. Y Lamine también. Lamine ha estado muy bien, especialmente bien. Así que los tres cambios han ido fenomenal, han entrado bien y para eso están los futbolistas, ¿no? Para sumar cuando se les requiere. Contento con los cambios también, sí. Hablas de los cambios, te quiero preguntar por Pedri, ¿cómo lo has visto y si crees que ya está para ser titular el domingo? Gracias. Sí, está bien. Está bien, era un poco el plan o la idea que teníamos de que jugar hoy un poco más de 25 30 minutos. Ha ido bien, tiene buenas sensaciones, ahora estaba hablando con él y fenomenal, así que una gran noticia para el domingo, sí. El año pasado fue un partido excelente, una final excelente del Barça, con 4 centrocampistas. ¿Descarta repetir este sistema? No descartamos nada. Hay momentos en el juego, igual de inicio no, pero después veremos cómo están todos también, a ver cómo ha acabado Rafa hoy, cómo han acabado todos de golpes, molestias y momento para disfrutar. Ya planificaremos bien el partido, lo prepararemos de la mejor manera para competir, ¿no? ante un rival que es un super equipo. El Real Madrid ahora mismo es un gran equipo. Es difícil ganar una final contra el Real Madrid, pero tenemos el ejemplo del año pasado y por ahí hay que competir. Domingo en la misma posición contra el Real Madrid, o usted va a cambiar o va a elegir otra opción? Bueno, no sabemos todavía, no hemos decidido el equipo ni tenemos ahora noticias de cómo han acabado todos, lesiones, molestias. Vamos a ver, decidiremos el domingo, ¿no? Para mí Sergi Roberto es un futbolista importante para el equipo y para el grupo, además de ser el capitán. Vemos que el equipo retroceda, el equipo no avanza. Es una pregunta táctica a usted. ¿Qué dice a usted sobre las dos preguntas? Bueno, con Ancelotti tengo muy buena relación, además creo que es un gran entrenador, solo falta ver su historial y no sé cómo estará de partidos, la verdad es que no lo sé ahora si él va ganando más contra mí o yo contra él, no lo sé, lo que sí tengo claro que es el Real Madrid, que es un clásico y que va a ser complicado y difícil de ganar la final, pero estamos esperanzados y muy ilusionados, ¿no? Y en cuanto a la pregunta táctica, nosotros intentamos siempre ir al ataque, siempre jugar en un juego ofensivo, de triangulaciones, atacar espacios, pero muchas veces nos encontramos un contrario que nos complica la vida, como hoy Osasuna, que defensivamente ha trabajado muy bien. ¿No crees que el año pasado es diferente la final que este año, con Madrid, con Bellingham y muchos jugadores también frescos y jóvenes? Gracias. Sí, será diferente, seguro. Cada clásico tiene su historia y no podemos vaticinar muchas cosas. Solamente la igualdad que hay entre los equipos creo que se va a ver el domingo, imagino, salvo sorpresa, ¿no? Ellos han cambiado el sistema, juegan sin un 9 puro, juega con Bellingham de media punta, más o menos en rombo. Ha cambiado el sistema este año Ancelotti y bueno, ya lo preparamos bien el día de la Liga, pero se nos escapó el partido, ¿no? Para mí la clave del domingo es controlar el partido, tratar de imponer nuestra personalidad, serà una de les... De diferència, què creus que ha fet l'equip de diferent avui per poder aconseguir sentenciar el partit d'aquesta manera i fins i tot poder marcar un gol a l'últim minut? Gràcies. Doncs molt senzill, fer el segon gol. No puc dir més. Hem generat també, com potser menys que altres dies, perquè a nivell defensiu l'Osasuna treballa molt bé, però fer el segon gol. Ens hem merescut molts dies fer el segon gol, no? I la notícia és que guanyem només per la mínima. Doncs bé, avui ja no hem guanyat per la mínima, ja no hi ha notícia. Són 2-0 que canvia la ratxa. L'important és que ens generem, que ens trobem bé al camp, que avui ens hem trobat també còmodes, que hem dominat el partit i que hem sigut millors que el rival. Això és el que busquem.